Me encuentro en la autopista A421, lo estoy viendo en el GPS, he hecho trampa. Bueno, esta autopista está en Inglaterra, es una autopista diagonal que va desde la costa del Mar del Norte hacia Gales, más o menos, por lo que estoy viendo en el mapa. No nos dirigimos a Gales ni venimos del Mar del Norte. Voy aquí con Miguel, a quien ya conocéis del último viaje que hicimos, pues hace de esto mes y pico, que fuimos a... Sí, mes y pico, el mes de marzo. Fuimos en coche a una Fuimos isla. en Ely, porque es que Ely estaba al lado. Esta vez hemos salido de Cambridge y nos dirigimos a un lugar muy sugerente, especialmente para los aficionados a la Segunda Guerra Mundial. Nos dirigimos a Bletchley Park, que está al lado de una ciudad llamada Milton Keynes, que es una ciudad horrenda, una de estas new towns que se hicieron después de la guerra, y que si llegan a verla los que estaban en Bletchley Park hubieran decidido que mejor casi que la pierden para lo que construyeron allí. Bueno, en Bletchley Park es donde se consiguió descifrar la máquina Enigma, que era una máquina que los nazis utilizaban para codificar sus comunicaciones. La mansión principal está convertida en un museo, más las famosas huts, las cabañas de Bletchley Park. No sé cuánto tiempo nos queda para llegar, Miguel, tú dirás. 20 minutos. 20 minutos, aquí está. Ahí está esa es mi trampa, esa es la trampa que os estaba haciendo. Bueno, como veis, viajar por Inglaterra es un gusto porque es un país bien bonito. Hoy es un día de primavera, pero claro, de primavera inglesa. Yo me he venido en pantalón corto, pero como habéis visto, bien armado de chaqueta. Estamos a 18 millas de Milton Keynes. Ya estamos en Bletchley Park, como lo veis ahí, Home of the Code Breakers. Hogar de los rompedores de códigos. Bien, esto está convertido hoy en un museo desde hace no muchos años, desde los años 90, porque, como os decía antes, Bletchley Park, todo el complejo, tuvieron la intención de derribarlo en su momento. Pensaron que ya no tenía mucho sentido porque el Estado, concretamente el Ministerio de Defensa, Correos también lo utilizó. No tenía ya uso, son edificios todos construidos un poco deprisa y corriendo después de la guerra, durante la guerra, perdón. Después de la guerra se les siguió dando uso. Aquí lo habéis pintado, pero buena parte del complejo se mantiene con el ladrillo visto, como tal y como se construyó, todo muy rápido para poder meter aquí equipos de trabajo donde tenían que vivir. Esto estaba cerrado, no, cerradísimo. Durante la guerra era un lugar de altísimo secreto, porque aquí es donde interceptaban y trataban de descifrar las comunicaciones alemanas, el código Enigma y el código Tani, que ambos, bueno, el Tani era bastante más difícil que el Enigma, aunque el Enigma es el que ha pasado a la historia y el que se mereció aquella película de la que creo que vamos a hablar hoy, The Imitation Game, con Benedict Cumberbatch en estado de gracia, y mantienen el encanto del lugar. Esto no está en mitad del campo, como a veces se piensa, sino pegado a una ciudad grande que se llama Milton Keynes, que os decía antes, grande y horrenda, y esta es la entrada del complejo. La veis ahí, se pueden ver casas ahí al fondo, hay industria, hay una estación de tren. Nosotros hemos venido en coche, pero se puede venir a poco que uno se pare aquí un momento. Oye, pasar los trenes, son los que suben hacia Birmingham, y es una línea férrea aquí en Inglaterra, muy transitada. Yo creo que, no sé si es la que más, pero está entre las más, con las que más tráfico tienen. Bueno, voy a pasar, que ya todo el grupo está dentro, y vamos a ver qué tal se nos da el día. En el interior del pabellón de visitantes, el bloque C exactamente, tienen un museo, pues ya sabéis, de estos modernos con mucho audiovisual. Aquí hay un vídeo de bienvenida en el que te explican las circunstancias históricas que obligaron aquí tenemos al gran Winston, que fue un gran promotor de lo que se hizo aquí, de lo que se hizo en Bletchley Park. Bueno, aquí te explican las circunstancias en las que trabajó esta gente, y luego tienen una Enigma, por supuesto, que vamos a ver ahora. Y tiene una preciosidad de moto, que según parece, el Dispatch Rider estará la moto de los mensajeros. Puedo ver una foto de la época con una nevada considerable. No olvidéis que estamos en Inglaterra, que no es un país en el que nieve mucho, pero cuando le da por nevar son nevadas muy copiosas. El Atlántico Norte ya sabéis lo traicionero que es. Bueno, aquí hay mucho más material y ahí tenéis la Enigma. O sea, vamos a verla con más calma ahora y os doy una explicación. Aquí está la Enigma.
que han pasado estos visitantes que tenía delante, ya lo han visto. Bueno, esta es una Enigma de 3 rotores, como podéis ver. Las había también de 5, que eran las más sofisticadas. Y bueno, no es gran cosa desde el punto de vista del tamaño. Es una máquina de escribir, en esencia, tiene el tamaño de una máquina de escribir, de la época. Pero era tremendamente portátil, permitía a los alemanes, si os fijáis, el teclado es un teclado Querz, teclado alemán, y permitía a los alemanes embarcar la máquina de cifrado en cualquier sitio. Se la podían llevar en un blindado, se la podían llevar en un jeep, la podían meter en un submarino, la podían subir a un avión, es decir, allá donde tuvieran una conexión de radio, podían enviar y recibir mensajes cifrados. Esto, claro, era extremadamente útil, por ejemplo, para los submarinos que iban por el Atlántico, los Lobos, que iban persiguiendo barcos aliados, tanto mercantes como barcos de guerra. Los barcos de guerra todavía se podían defender, tenían contramedidas para esos submarinos, pero no sucedía lo mismo con los barcos mercantes, barcos que venían de Canadá, de los Estados Unidos, de otras partes del Imperio Británico, que traían en muchas ocasiones o municiones o directamente comida para una isla que estaba en aquel momento bajo sitio, en estado de sitio. Bueno, el momento álgido de la Segunda Guerra Mundial aquí en Gran Bretaña es el año 40-41, cuando están sometidos a unos bombardeos, al Blitz que llaman, a unos bombardeos tremendos. Bueno, lo que hacía esa máquina de ahí, la acabamos de ver, aquí tengo mejor luz, la verdad es que el día tampoco es que sea muy luminoso, pero recordad, estamos en Inglaterra, se conserva, como podéis ver, los mismos edificios en este estilo industrial, años 40, no trataron de que fuesen bonitos, sino de que fuesen prácticos y sobre todo rápidos de construir. Bueno, me voy a sentar aquí, que se ve bien, se me ve bien. Bueno, ¿qué diferencia hay entre una codificación o un código y un cifrado? La diferencia es importante distinguirlo, porque Enigma era una máquina de cifrar. Vamos a ver cómo os pongo yo un ejemplo. Por ejemplo, si el enemigo quiere atacar y tiene que transmitir a su artillería o a un submarino, le quiere decir atacan hoy por la mañana. Pues le va a mandar un mensaje en el que diga, porque hemos visto que va a haber tantos barcos en tal sitio, ataca hoy por la mañana. Bien, tú no puedes decirlo así porque te va a interceptar ese mensaje el enemigo y el barco al que quieres atacar va a desaparecer de ahí o se va a preparar para el ataque. Eso sería, tendrías que como mínimo codificarlo. Bueno, haces un libro de códigos y decir atacar por la mañana, vamos a ponerlo compra leche o compra el pan. Cuando recibáis un mensaje que ponga compra el pan, significa que tenéis que atacar por la mañana. Bueno, lo pones en un libro. Yo tengo un libro de códigos que he mandado a todas mis unidades y tan fácil como hemos recibido este código, jefe, mira a ver qué significa. Mira que tenemos que atacar hoy por la mañana. Esto tiene un problema, y es que una vez te haces con el libro de códigos, puedes descifrar todo lo que quiere hacer el enemigo contra ti. Otra cosa distinta es el cifrado. El cifrado es decir, ataca hoy por la mañana. Tenemos el primer verbo que es ataca, A-T-A-C-A. Lo que cada vez que pulses una tecla, una de las letras, en el caso para que nos reúne la Enigma, cuando pulsas la letra A, la máquina la convierte en otra letra, la letra T, por ejemplo. Cuando pulsas la letra T de ataca, el sistema, la máquina, mediante sus rotores, lo convierte en la letra F. Cuando pulsas la letra A, el sistema lo convierte en la letra Z. Más o menos me seguís. Claro, cuando esto llega al submarino en cuestión que tiene que atacar con sus torpedos a un barco aliado, lo que va a encontrarse es se lo han enviado desde Berlín o desde una base aérea donde han visto los barcos y les van a dar la localización, lo que ves es una ristra de letras que no significa nada. Pues eso, T, Z, A, J, F, que no significa nada, a no ser que tengas esa máquina debidamente configurada, que el oficial de radio lo ha recibido y el descifrador se pone con la hoja delante, el papel, empieza a meterlo y va transcribiendo lo que le están diciendo, ataca hoy por la mañana. Bien, esa es la diferencia entre cifrar y codificar. Lo que hacían los alemanes, y lo hicieron muy bien durante la guerra, fue cifrar.
Tenían dos... no, esta no era la única, que es que esta era la más portátil. Bueno, tampoco. La Hagelin era más portátil todavía, era muy pequeña. De hecho, ahí hay una. Ahora os la enseño. Esa la utilizaban los italianos también. Y esa la descifraron o la rompieron, mejor dicho, los británicos. Había una que se llamaba Lawrence, la del TANI, el código TANI que os decía antes, que era, o sea, creo que tenía, hablo de memoria, corregidme si me equivoco, pero que tenía 13 rotores, era todavía mucho más grande que la Enigma, que la que hemos visto es de 3, pero llegaron a hacerla de 5, porque vieron que, bueno, que tenían que ir perfeccionándola. La máquina Enigma es una máquina que tenía ya unos años, cuando empezó la Guerra Mundial, creo que fue inventada en el año 18, al terminar la Primera Guerra Mundial, y desde ese momento se empezó a perfeccionar y llegó a su máximo desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial. Era una máquina que se podía, durante el periodo de entreguerras, se podía comprar como una máquina para cifrar, qué sé yo, mensajes en una empresa que tiene su sede en Londres y que quiere enviar a su filial en Nueva York o en Buenos Aires un mensaje cifrado, para que no lo lea la competencia, qué sé yo. Bueno, pues le podía comprar en principio cualquiera. El ejército alemán, ya a partir de los años 30, cuando se les mete en la cabeza tomarse la venganza y organizar otra guerra, empieza más que a desarrollar, a ir mejorando esa misma máquina, que es la que se encuentran los descifradores de códigos británicos aquí. La primera máquina que tienen, la primera Enigma, se la traen de Polonia, pero eso la traen los polacos, que fueron los primeros en hacerse con una que habían enviado los alemanes de Berlín a Varsovia. Seguramente os preguntéis si los británicos no tenían su propia máquina de cifradora y descifradora de mensajes, es decir, si existía una Enigma británica. Naturalmente que existía, por supuesto, y además, de hecho, era mejor que la Enigma. Ya sé que la Enigma tiene todo ese romanticismo, porque el nombre, la verdad es que en el tema branding, llamémoslo así, los alemanes fueron más listos. La británica se llamaba Tipex y era similar, aunque eso sí, no tan pequeña como la Enigma. Aquí hay un ejemplar de la Tipex británica. La podéis ver ahí con sus rotores. En concreto esta tenía 7 rotores. Es una versión mejorada de la Tipex, y con esto no solo les permitía cifrar sus propios mensajes, los mensajes del ejército británico, sino también descifrar, la podían configurar para descifrar los mensajes que recibían a través de Enigma. Llegado un momento del trabajo, hacían auténticas virguerías aquí en Bletchley Park. Vamos, que los avances que se produjeron aquí durante la Segunda Guerra Mundial fueron tremendos. Hay otra vitrina ahí que me ha gustado mucho. La mayor parte de la documentación que había aquí en 1945, cuando cantaron victoria a los aliados, la mayor parte se destruyó, pero como todo en la vida, y aquí se generó muchísimo papel, estaban todos estos pabellones, estas cabañas, estaban llenas de cajoncitos de estos donde guardaban cosas. Aquí, bueno, no lo puedes sacar, pero más o menos lo puedes ver, puedes meter la mano. Y buena parte de todos esos papeles se conservó, o una parte, no sé qué porcentaje, pero se conservó. Aquí tenéis documentos top secret. Estos son documentos originales de la Segunda Guerra Mundial, en el que se puede ver a la perfección, esa es la organización o la cadena de mando en el tema de inteligencia, en el Departamento de Inteligencia de la Operación Overlord. Los que conozcáis bien la Segunda Guerra Mundial ya sabréis a qué me refiero cuando digo Overlord, es el desembarco de Normandía. Y aquí, en este cartapacio, se pueden ver mensajes descifrados de Enigma. Puede leerse bien top secret, la fecha en concreto. Esto, según veo aquí, hay unas explicaciones. Estos es un informe de una serie de U-boats, de U-bote, que se diría en alemán, de submarinos, vamos, que estaban en el Atlántico. Concretamente, ahí se ve en el mapa debidamente localizados. Esto es el Atlántico Norte, lo podéis ver ahí, y tenían que ir a destruirlos, obviamente. Esto dio lugar a algunas cazas de submarinos. A los capitanes de los submarinos alemanes, de los U-botes, les gustaba decir que ellos eran lobos, que cazaban, y terminaron siendo ovejas, terminaron siendo cazados porque los aliados descubrían o consiguieron descubrir en dónde se encontraban en cada momento. Pero eso no fue algo sencillo. Una de las partes más desconcertantes de todo el trabajo que hacía la gente aquí,
al margen ya de descifrar Enigma, que en sí fue toda una proeza, fue el hecho de que una vez la tenían descifrada, no podían reconocerlo. Es decir, no se les tenía que pillar, por supuesto era máximo secreto, pero tuvieron que mantenerse durante toda la guerra haciendo ver como que no lo sabían, porque en ese caso los alemanes hubieran cambiado. No ya la configuración, seguramente hubieran abandonado la máquina Enigma. Esto les obligó a dejar de manera quirúrgica que se saliesen con la suya, es decir, sabían que iban a atacar tal o cual barco, pero no lo evitaban. Se centraron exclusivamente en lo importante. Tuvieron obviamente que sacrificar muchísimas vidas que se podrían haber salvado, pero claro, si lo pensamos fríamente, salvaron muchísimas vidas, muchas más, permitiendo que otros muriesen. Estas decisiones que se tienen que tomar de vez en cuando en las guerras, que cuesta entenderlas en los periodos de paz, cuesta entenderlas muchísimo. No sé si habéis visto esta película de la que os hablaba antes, The Imitation Game, que es, bueno, en español creo que se tradujo directamente como Descifrando Enigma. Y ahí hay una escena, por lo que recuerdo, en la que uno de los del equipo de Turing acaban de descifrar Enigma, evidentemente es una película y está llena de licencias, un montón de ellas, por cierto. Hacen un mapa exacto, han puesto ya la bomba a funcionar, la bomba de Turing, y hacen un mapa, pasan la noche sin dormir, haciendo un mapa de dónde están todos los submarinos alemanes y todos los barcos aliados, y cuáles van a ser atacados. Y en uno de ellos viaja el hermano de uno de los del equipo, y él se pone a llorar pidiéndoles por favor que avisen a la Fuerza Aérea o a la Armada, a la Royal Navy, para que salgan de ahí huyendo o sepan lo que se les viene encima, y le dicen que no pueden hacerlo, que sería peor, es decir, que eso revelaría a los alemanes que tenían en ese momento, les habían roto el código Enigma. Bueno, no fue así, esto es una licencia, está inventado, pero nos permite hacernos una idea, y ahí el director lo hizo bien, del dilema moral que tuvieron los británicos, estos descifradores. Ellos no fueron quienes lo decidían, no fue Turing, no era Turing, aquí sí se puede y aquí no, eso se decidía mucho más arriba. Claro, poneros en su lugar, que sepas que hay un barco en tal coordenada que va a ser hundido, lo sabes, porque has visto la orden, la has leído, la orden que ha llegado desde Berlín hasta el submarino en el que hay que hundir tal y cual barco, y tú sabes que ahí viajan tantos cientos de personas, y tienes que dejarlas morir, porque si te descubres puede ser peor. Pensadlo si os tuvierais que ver en la misma circunstancia. El Bletchley Park original era esto de aquí, es esa mansión que veis ahí al fondo, con este pond, este estanque. En origen esto era una casa victoriana que había mandado a hacer un millonario a finales del siglo XIX, en tiempos de la reina Victoria. La casa, desde aquí se ve poquito y más con este súper gran angular que tengo, pero la casa reúne un montón de estilos, es un pastiche arquitectónico. Voy a acercarme solo para que la vea Alberto Garín, nada más, y vea cómo eran estos victorianos de caprichosos cuando se hacían sus casas en el campo. Y esto nada, tenía aquí, Milton Keynes no existía, pasaba por ahí la línea que venía de Londres, la línea férrea, y empezaron a construir lo que hemos visto antes, todas estos pabellones, podéis ver aquí, sin ningún adorno, cero. Empezaron a poner un ladrillo encima del otro, unas chimeneas, porque aquí no solo trabajaban, sino que además de trabajar tenían que dormir, tenían que comer, tenían que hacerlo todo, porque se trataba de salir lo menos posible de este lugar. Se salía obviamente y se entraba, pero esto era altísimo secreto. En esa casa es donde el Bletchley Park, porque Bletchley Park, claro, uno de estos edificios y dice, esto tiene de parque lo que yo tengo de capuchino, pero en origen era una gran, esto que llaman los ingleses un manor house, en mitad de la campiña. Es más, yo la primera vez que vine aquí, que fue, no me acuerdo, en el año 97 creo, cuando llegué me llevé un poco una decepción, porque mi idea era que esto iba a ser eso, un manor house en mitad de un bosque con prados de la campiña inglesa magníficos, y lo que me encontré era esa casa con estos edificios, pero bueno, esto todavía tenía el encanto de que había sido, donde se había llevado a cabo
el proyecto Ultra, se había descifrado Enigma, etcétera. Era un lugar importante en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que hay fuera era pues fábricas, una gasolinera, la estación de tren, unas terrace houses allí, pero de las de casas de estas council houses que hacen aquí los ayuntamientos de vivienda pública, un poquitín más abajo, vamos, en mitad de una ciudad especialmente asquerosa como es Milton Keynes, y no, estas veces que te has hecho la imagen de un sitio y que luego ese sitio no se corresponde, cuando llegas al lugar, por lo menos los alrededores, a esa imagen que durante años te has hecho de él. Ahí tenemos la mansión, así es como la llaman, The Mansion. Y estos británicos, que en cuanto sale una briznita de sol, por pequeña que sea, se tiran automáticamente a estas tumbonas que tienen en todos los parques. Bueno, vamos a acercarnos a la mansión. Esta mansión la compraron poco antes de empezar la guerra, porque sabía la inteligencia británica que se iban a encontrar con problemas. Es decir, que los alemanes iban directos a liarla de nuevo y que habían desarrollado, bueno, ya para el año 38-39, el cifrado de mensajes era la norma, vamos. Y sabían que iban a necesitar un lugar donde descifrar todo aquello. Aquí tenéis. Es muy poquita cosa, como podéis ver. No, una mansión campestre hecha por un rico del año 1880 o 1890, pero que sirvió de cuartel general. La cuestión no era tanto comprar la casa en sí, que era una casa cuyo propietario pues ya había muerto, se la compraron a uno de sus descendientes, la compró el MI6, y como en aquel momento, estamos hablando del Reino Unido antes de que llegase Churchill y antes de que empezase la guerra, no había mucho dinero para estas cosas, el jefe del MI6 la pagó de su propio bolsillo. Llegó aquí al dueño y le dijo, bueno, en lo que ya el gobierno en Londres le dijeron que no había posibilidad en ese momento, luego ya cuando empezó la guerra, un año más tarde, bueno, no sé si esto lo compraron el 37 o el 38, sí, por ahí, un año más tarde, ya no faltó ni una libra. Ya todo lo que el esfuerzo de guerra transformó por completo la economía británica. Pero vamos, que esto se hacían las cosas así. Llegaba el de los servicios de espionaje y compraba, el jefe de James Bond, y compraba la mansión con su propio dinero. Así que aquí a mi espalda la tenéis. Seguramente si habéis visto esta serie de Netflix, también muy famosa, Bletchley Park, o que está ambientada obviamente aquí, o si habéis visto The Imitation Game, esta mansión la tenéis muy aprendida. Por cierto, todas esas películas, documentales, series, todas se han rodado aquí. Es decir, aquí admiten, bueno, no solo no admiten, sino que están deseosos de que vengas a visitarlo y de que se rueden películas y documentales, que el lugar no se olvide. Lo cual me parece muy bien porque la gesta de estos héroes, fueron auténticos héroes, todos los científicos, criptógrafos, jugadores de ajedrez, expertos en crucigramas que ayudaron a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis que yo soy muy pro aliado. Pues todo lo que hicieron pasó desapercibido durante muchos años, durante décadas. Es más, cuando terminó la guerra, ellos se fueron a su casa y nadie les agradeció nada. Pero como 30 años más tarde se supo lo que había sido conseguido aquí. Bueno, no solo aquí es donde estaba el cuartel, digamos, general, en toda esta finca. Vamos a hacer la entrada en la mansión, como solo se puede entrar con una cámara de 360 grados. Se mantiene, evidentemente no hubo ninguna modificación de la estructura interna, es tal y como se hizo, ya he visto el año, se hizo en 1883, no andaba desencaminado. Tal y como se hizo en 1883, lo único que durante la Segunda Guerra Mundial tuvo otros usos. Esta, por ejemplo, lo veis ahí al fondo, la sala de billar, pero que durante la Segunda Guerra Mundial se utilizó para colocar aquí operadores. Lo mismo podemos decir de esta otra, que era la sala de baile, que en inglés se dice ballroom, y lo mismo, se empleó para colocar
operadores. Como veis, el techo está ricamente decorado, muy del gusto de aquella época, con un eclecticismo absoluto. A ver qué nos hará, que cuando lo vea Alberto, a ver qué nos dice de estos caprichos de los millonarios victorianos como el que hizo esta casa. Pero bueno, esto os lo tenéis que imaginar o en torno al año 1900 con bailes, con gente bailando, o en torno al año 1940 con gente con sus teleprinters aquí recibiendo las comunicaciones alemanas. El trabajo en Bletchley Park empezó en esta salita que veis aquí. Aquí es donde empieza todo, donde llegan los primeros descifradores, en el año 1939. En esta y en la de al lado. Al principio era una cosa muy de andar por casa, eran un puñado de agentes de inteligencia que se vienen aquí, en aquel entonces, en mitad de la campiña, y se hacen pasar por cazadores de faisanes. Lo que le dicen a los lugareños era que son un grupo que ha venido de Londres que viene a cazar faisanes. Esto es otra de las primeras dependencias, que además esta tiene una ventaja, y es que la conservan tal y como estaba al principio de la guerra, en el año 1940. Es una recreación, obviamente. He puesto unos discursos de Churchill y compañía para ambientarlo mejor, con una radio de la época. Estos ingleses ya sabéis que son muy cucos preparando todas estas cosas. Bueno, esta era la antigua librería de la casa. Cuando hemos visto la sala de billar, hemos visto la sala de baile, tenía también una librería. Aquí hay otra sala que cuenta historias de veteranos. Las tenéis allí puestas. Bueno, no hay rincón que no lo tengan maravillosamente. Y todo esto lo mantienen voluntarios, lo mantiene este trust, voluntarios como este caballero que tenemos aquí, que son los que se encargan de que la gente mayor, por regla general, ya jubilados, de que todo funcione. Cobran la entrada, evidentemente, y os digo ya que barata no es. Bueno, en general nada es barato en este país, pero esto lo es tampoco. Y tienen, eso sí, ya sabéis la afición de estos británicos, que no desaprovechan una sola oportunidad de sacarte los cuartos. Lo tienen todo lleno de cafés, hay una sala de té, un salón de té ahí con música de los años 30, que te ponen tus pequeñas cakes para tomarte un ginger lemon o un té matcha o una cosa así. Tienen una tienda de recuerdos gigante, y esto de aquí donde vamos ahora es la Hut 4, la cabaña 4, que se reconvirtió, o la han reconvertido. Toda la cabaña, como veis, es muy larga y está pegada a la misma mansión. La mansión la tenéis ahí, aquí la podéis ver. Bueno, esta era la salita que veíamos antes, y esto de aquí es el restaurante, que es donde me dirijo ahora con todos los contraescuchas, que por cierto, a lo tonto, no han salido en ninguno de los planos de este vídeo hasta ahora. El restaurante tiene alta comida británica, es decir, tartas y pasteles, y luego sándwiches. Esto es... tiene unas cositas aquí, unos bocadillos, un sausage roll, que son estos rollitos de salchicha que tanto gustan a ti, y unas patatas, sí. No hay gran cosa, y aquí una ensalada de quinoa y una ensalada de pasta pesto. Ya, esto es todo lo que se puede comer aquí. Más sándwiches y más pasteles. No es gran cosa, pero bueno, recordad que estamos en Inglaterra, que no es precisamente el lugar en el que mejor se come del mundo, aunque a mí personalmente, os lo digo, este es el tipo de comida que me gusta comer. Estas son las viandas típicamente inglesas que hemos escogido para comer. Nada de sándwich ni de baratijas de esas. Tenemos aquí a Paco, hola, que conocéis de cuando fuimos a Ealing, que va a explicar de qué va cada cosa. Yo me voy a tomar este fish and chips porque me gusta mucho el fish and chips. Esto es alta cocina británica. Uy, sí. Luego, esta cosa del arroz, ¿qué es, Paco? Explícanos. Eso es un curry. Esto es muy típico, que la gente piensa que es un chicken tikka de esos, con hindú, arroz. pero es puramente inglés. Creo que además lo inventaron ¿en qué época fue? ¿Los años 60, sí, 60, 70, por con ahí. todos los Se lo inmigrantes inventaron, según me han dicho, pakistaníes, en Glasgow nació. hindúes, sí. Bueno, aquí tenemos otra persona con mucho gusto que se ha pedido, como yo, el fish and chips, que Como, lleva exacto, una salsita, unas patatas fritas y unos guisantes. Y luego lo que se ha pedido Miguel es una... Esto ha sido Raquel.
Las salchichas con salchichas las patatas con patatas y gravy. y gravy, que es la Es salsita muy esa. Y esto es una ensalada César Monda y Lironda, sin más ni más. Soy el aburrido del grupo. Sí, tú te has pedido la ensalada César, esto es Sí, de Raquel, o sea ¿Tú que te Raquel pediste tiene esto, mejor por gusto que favor? tú. Es que yo Qué me creía que sano. me iban a poner otra cosa. Pues no, mira lo que te han puesto. Pero bueno. Eso te pasa por fiarte de ella. Bueno, pues ahí tenemos unas frutas, esto es para Laura, ¿no? Sí, Laura se ha pedido el chicken tikka ese. Yes. Esto es un parquecito con unos niños aquí con un ajedrez, están aquí jugando, muy bien. Este es el lugar donde se encuentra la casa, la mansión y el restaurante. Antes lo veíamos desde fuera. Y ahora, para que no se nos enfríe la comida, lo suyo es que procedamos, ¿no? Exacto. Después de comer de forma deliciosa, buenísimo estaba todo, nos alejamos ya de la mansión principal, que es lo más reconocible de Bletchley Park, y bueno, ya veis que queda mucha menos gente que antes, porque los ingleses también se duermen su siesta, especialmente los días, entre comillas, calurosos. No están durmiendo la siesta, lo que pasa es que son tempraneros. Bueno, hay un aparcamiento de bicicletas aquí, que de primeras pasas y piensas que son, bueno, gente que ha venido en bicicleta, pero no, son bicicletas de época. Para los aficionados a las dos ruedas, como es mi caso, pues es una maravilla verlo. Mirad qué preciosidad de bicicletas de los años 30, 40. Han puesto hasta un altavocito, según veo, como si estuvieran, lo escucháis, ¿no? Como si estuvieran llegando con las bicicletas. Bueno, el lugar, veis que aparte de su contenido histórico, su valor histórico, es un placer venir por aquí. Se puede venir, de hecho, a pasar como hemos hecho hoy, pues este grupo, que ya conocéis, este grupo Contraescucha. Los contraviajes no solo son los que organizamos por ahí, sino estos que si estoy en algún sitio, como cuando vengo a Cambridge, pues tengo ahí aquí el grupillo de amigos. Y tienen siempre la deferencia de traerme a estos lugares. Me han dicho ya que para este verano igual vamos al Museo Imperial de Guerra, uno que hay cerca del aéreo, uno que hay cerca de Cambridge. Bueno, nosotros, por de pronto, vamos a continuar con nuestra visita de Bletchley Park. El aspecto que presentaba Bletchley Park durante la Segunda Guerra Mundial es parecido a esto que vemos aquí. No estaban pintadas de gris ni nada de eso. Como os comentaba antes, bueno, pone ahí lo de Danger Asbestos, es decir, este es un edificio que no creo que tiene aluminosis, se dice en español o algo así, y que no pueden ocupar. No sé si lo arreglarán o directamente lo tirarán. El hecho es que este era el aspecto original del complejo. Como veis, choca mucho en comparación con la mansión que hemos visto antes. Vamos, en una palabra, que no tiene nada que ver. Se hizo todo de manera rápida, cuando no el ladrillo era madera. Algunas de las cabañas, como la hut número 4, que es en la que hemos comido, por cierto, bueno, hemos comido en el jardín, pero se puede comer dentro si quieres. Eran cabañas de este estilo, como esta que vemos ahí. Allí tienen el auditorio, se puede ver, el de Fellowship Auditorium, y después el centro de aprendizaje, que está en el bloque E. Bueno, eran cabañas de este estilo, o pabellones, barracones, podríamos decir, de este de aquí. Las tienen bien puestas ahora porque el trust que gobierna este lugar se ha encargado de dejarlo todo muy bonito. Venir a Bletchley Park, si estáis en Londres o en esta parte de Inglaterra, la verdad es que no pilla nada mal, porque si vais a Birmingham o incluso a Manchester, que está más al norte, queda, ¿cuánto? 1 o 2 horas en coche, como mucho. Desde Londres, creo que son 80 kilómetros lo que hay, desde el centro de Londres, vamos, que está muy pero que muy asequible. Se puede venir en tren, es más, aquí no paras de oír los trenes, y se puede venir naturalmente en coche por la autopista. Y eso de ahí, el pipi, no tengo ni idea lo que es, pero bueno, ahí podéis ver los edificios, las instalaciones que se han mantenido. Esto no sé si en algún momento lo incorporarán o no lo incorporarán. Lo que sí tienen aquí es el museo, lo podéis ver en esa señal, The National Museum of Computing, es decir, el Museo Nacional de Computación o de Informática, no sé cuál sería la mejor traducción, que para los informáticos, y sé que muchos de los que veis este canal os dedicáis a ese negocio, pues tiene que ser una maravilla. Estamos en los predios de Alan Turing, que estuvo aquí viviendo y trabajando durante varios años. La importancia de este lugar fue tremenda, no ya solo porque
permitiese acortar la guerra en tanto que le reventaron los códigos a los alemanes. Si la acortó, se calcula entre 1 y 2 años. Imaginaos, con la cantidad de muertos que había cada año que hubo en la Segunda Guerra Mundial, pues la cantidad de vidas que se ahorraron. No solo por eso, sino porque aquí, en este lugar tan humilde, y cuando digo lo de humilde no tenéis más que ver estos edificios de aquí, en este lugar se sentaron las bases de algo que hoy es importantísimo, como es la informática personal, los ordenadores. Esto es muy posible que lo estéis viendo a través de un ordenador personal, y si no lo estáis viendo a través de un ordenador personal, lo estáis viendo en una Smart TV que no deja de llevar un ordenador dentro, o a través de un teléfono móvil. Lo mismo da que me da lo mismo. Es decir, se sentaron las bases de algo que hoy nos rodea por todas partes. Lo llevamos en el bolsillo, tenemos en casa, lo llevamos en los automóviles, en todas partes. Y eso todo, no todo, pero una parte ha sido aquí. El primer ordenador programable se estrenó dentro de este complejo. Se le llamó Colossus, es decir, coloso. Aquí está el auditorio, justo detrás de mí. Y ya solo por eso merece la pena, más allá de la historia de Enigma. Es cierto que la serie Bletchley Park y sobre todo la película de Descifrando Enigma, la de Imitation Game, hicieron ver que aquí solo había pasado por aquí Turing y solo se había estado ocupada durante un breve periodo de tiempo durante la Segunda Guerra Mundial. En absoluto. La importancia de este sitio va mucho más allá. Quizás sea exagerado decirlo, nuestro mundo nace aquí, no es del todo cierto, ni mucho menos, pero sí una parte considerable de nuestro mundo, tal y como lo entendemos, sí empezó en este rincón de Buckinghamshire, que es el condado en el que está Bletchley Park. Bueno, queridos, pues hasta aquí llegamos en este vídeo, que la verdad tenía muchas ganas de hacerlo. Llevo viniendo a Inglaterra ya un tiempo, y esto no está muy lejos de Cambridge, y quería traeros aquí, porque yo había estado hace ya muchos años y no había vuelto desde entonces, y la verdad está fantástico. Han hecho un trabajo el Trust, mi felicitación, ya sé que no la van a escuchar porque no entienden español, pero mi felicitación hacia ellos porque que lo mantengan como lo mantienen, un lugar histórico que no se construyó ni mucho menos como un monumento. En fin, esto es que más allá de la mansión, este es el aspecto que presenta. No, estos eran edificios concebidos para un uso inmediato. Veis aquellos pabellones en ladrillo para ocuparse y empezar a trabajar, a interceptar comunicaciones de los alemanes y luego posteriormente para hacer investigaciones criptográficas o simplemente de computación. Vamos, que si estáis por esta zona del país, os lo recomiendo, mucho además. Además se han encargado de que todo esté muy agradable, que sea con buen tiempo, a ser posible, para que podáis comer fuera. Y tiene una tienda de recuerdos con todo tipo de material. Y la exposición, teniendo en cuenta que esto no fue hecho ni mucho menos como un monumento ni un museo, las exposiciones, que son varias las que tienen, algunas os las he mostrado, están puestas con mucho cariño, con material original, vamos, que merece mucho la pena venir aquí. Así que con esto, queridos, terminamos ya este vídeo de Bletchley Park con mi recomendación personal de que vengáis hasta aquí. Nos volvemos a ver, pues eso mismo, en el próximo vídeo de viajes.